Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que, déjenme decirles, ha estado generando olas de comentarios, especulaciones y suspiros: la historia, o mejor dicho, las historias que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos nombres que nos hicieron creer en el amor a primera vista, esos rostros que iluminaron nuestras pantallas en Senkalkam, y esos rumores que hasta el día de hoy siguen alimentando nuestra curiosidad. Hoy vamos a desenredar un poco el ovillo de lo que fue, lo que pudo ser y lo que quizás aún es la relación entre estos dos titanes de la actuación. Vamos a hablar de su química innegable, de los rumores de un amor prohibido, de las indirectas, de los encuentros y desencuentros, y de todo aquello que se esconde detrás de las cámaras. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, les pido un favor enorme: si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenos su like para que sepamos que les gusta este tipo de contenido y sigamos trayéndoles más chismes jugosos. Ahora sí, empecemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se convirtieron en sinónimo de pasión, romance y éxito arrollador. Su historia, al menos la que vimos en pantalla, comenzó con Senkalkam, una serie que nos atrapó desde el primer capítulo con su trama refrescante, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Desde el principio, los fanáticos no pudieron evitar notar la conexión especial entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más allá de la actuación. Y así fue. Después de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Durante un tiempo, Hande y Kerem vivieron su romance a la vista de todos, compartiendo fotos y vídeos en redes sociales, asistiendo juntos a eventos públicos y demostrando su amor sin tapujos. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fanáticos, que no entendían qué había pasado. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaron a diferencias irreconciliables, otros a la presión mediática y otros más a terceras personas. Lo cierto es que, de un día para otro, la pareja más querida de Turquía dejó de existir. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, a pesar de su separación, los rumores de un posible regreso nunca han cesado. Los fanáticos siguen aferrados a la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, y cada encuentro, cada interacción, cada indirecta en redes sociales es interpretada como una señal de reconciliación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a darse una oportunidad? ¿O se trata simplemente de deseos infundados de sus seguidores? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar algunos de los momentos clave en la relación de Hande y Kerem, tanto antes como después de su separación. Vamos a hablar de su química en pantalla, de sus declaraciones públicas, de sus encuentros casuales y de las indirectas que han lanzado en redes sociales. Primero, es innegable que la química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento. No solo en Senkalkam, sino también en las entrevistas y eventos promocionales. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había una conexión genuina entre ellos. Los expertos en lenguaje corporal han analizado vídeos de sus entrevistas, señalando la manera en que se miraban, el contacto físico sutil y las sonrisas nerviosas como indicadores de una atracción real. Incluso detrás de cámaras, durante los descansos del rodaje, se les veía conversando animadamente y compartiendo risas, lo que alimentaba aún más las especulaciones sobre su romance. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartieron fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos de diversión y de sus muestras de afecto. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y se convirtieron en la pareja más popular de Turquía. Sus vacaciones en las Maldivas, por ejemplo, fueron documentadas con fotos idílicas que mostraban su complicidad y amor. Cada publicación en redes sociales generaba miles de comentarios y me gusta, consolidando su estatus como la pareja dorada del momento.
Además, durante las entrevistas, no dudaban en elogiar las cualidades del otro, destacando su talento, su profesionalismo y su sentido del humor. Pero, después de su separación, las cosas cambiaron. Hande y Kerem dejaron de seguirse en redes sociales, borraron las fotos que tenían juntos y evitaron hablar el uno del otro en público. Parecía que la relación había terminado de forma definitiva. Los fans notaron rápidamente la ausencia de fotos conjuntas en sus perfiles, lo que confirmó sus peores temores. Las entrevistas individuales que concedieron después de la ruptura fueron cuidadosas y evasivas, evitando cualquier comentario que pudiera reavivar la polémica. El silencio era ensordecedor, y la ausencia de explicaciones claras solo alimentó aún más las especulaciones sobre las verdaderas razones de su separación. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a suavizarse. Hande y Kerem volvieron a interactuar en redes sociales, se reencontraron en eventos públicos y se dedicaron mensajes sutiles a través de sus publicaciones. Una de las primeras señales de que la relación podría no estar completamente rota fue cuando Hande volvió a seguir a Kerem en Instagram, un gesto que fue interpretado como una señal de que las heridas estaban empezando a sanar. Luego, durante un evento de moda, se les vio compartiendo un breve saludo, aunque distante y formal. Este encuentro, aunque breve, fue suficiente para desatar una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Uno de los momentos más comentados fue cuando Hande publicó una foto en Instagram con una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Kerem. La frase decía: algunas personas llegan a tu vida como una bendición, otras como una lección. Los fanáticos no tardaron en relacionar la frase con su relación con Kerem y se preguntaron si se trataba de una señal de reconciliación. La interpretación de la frase fue objeto de debate entre los fans, algunos creyendo que se refería a Kerem como una bendición en su vida, mientras que otros pensaban que se refería a la relación como una lección aprendida. Independientemente de la interpretación, la publicación generó un gran revuelo y mantuvo viva la esperanza de una posible reconciliación. Otro momento que generó especulaciones fue cuando Kerem fue visto usando una camiseta con el mismo diseño que una que había usado Hande anteriormente. Los fanáticos vieron esto como una prueba de que aún se acordaban el uno del otro y que quizás seguían conectados de alguna manera. La camiseta, que tenía un diseño poco común, fue identificada rápidamente por los fans, quienes compartieron fotos comparativas en las redes sociales, destacando la coincidencia. Algunos incluso llegaron a la conclusión de que la camiseta podría haber sido un regalo mutuo, lo que implicaría una conexión aún más profunda entre ambos. Además, en varias entrevistas, tanto Hande como Kerem han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación. Han dicho que se guardan mucho cariño y respeto mutuo y que no descartan la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. En una entrevista reciente, Hande declaró: Kerem es una persona muy importante en mi vida, y siempre le desearé lo mejor. Por su parte, Kerem comentó: Hande es una mujer increíble y talentosa, y siempre la recordaré con cariño. Estas declaraciones, aunque ambiguas, fueron interpretadas por muchos como una señal de que la llama del amor aún no se había extinguido por completo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Los medios de comunicación turcos han intentado obtener información de fuentes cercanas a ambos actores, pero la mayoría se han mantenido en silencio, alimentando aún más el misterio. Algunos insiders han sugerido que la presión mediática y las agendas profesionales de ambos actores fueron factores determinantes en su separación, pero que aún existe una fuerte conexión emocional entre ellos. Otros afirman que la relación se deterioró debido a diferencias personales irreconciliables, y que una reconciliación es poco probable. Pero lo cierto es que su historia sigue generando interés y pasión entre sus seguidores. Los foros de fans están llenos de teorías y especulaciones sobre su relación, y cada nueva interacción en redes sociales es analizada minuciosamente en busca de pistas. Los hashtags #Anker siguen siendo tendencia en las redes sociales, demostrando el fervor y la dedicación de sus seguidores. Y es que la historia de Hande y Kerem es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor, de éxito, de pasión, de desamor y de esperanza. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero que siempre vale la pena luchar por él. Su romance, que comenzó en el set de grabación, trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno mediático. Su éxito como pareja en Senkalkap catapultó sus carreras y los convirtió en íconos de la cultura pop turca. Sin embargo, la presión de la fama y las exigencias de sus carreras terminaron por pasar factura a su relación.
Ahora, ¿qué depara el futuro para Ande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero, mientras tanto, sus fanáticos seguirán soñando con un posible regreso y seguirán analizando cada uno de sus movimientos en busca de una señal de reconciliación. Los fans han creado peticiones en línea pidiendo a los productores de televisión que los vuelvan a juntar en una nueva serie, con la esperanza de reavivar su romance en la pantalla y fuera de ella. Algunos incluso han organizado campañas en redes sociales para promover la idea de una posible reconciliación. En resumen, hoy hemos explorado la compleja y fascinante relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su explosivo romance en Senkalkam hasta los rumores persistentes de una reconciliación. Analizamos su química innegable, los momentos clave de su relación y las indirectas que han mantenido viva la esperanza entre sus fanáticos. Aunque el futuro de su relación sigue siendo incierto, su historia continúa cautivando e inspirando a muchos. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también frágil y vulnerable a las presiones externas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta historia llena de drama y pasión. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que su relación es cosa del pasado? Déjenos sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.